La boda de Alejandro Ortega no fue menos que un cuento de hadas hecho realidad. Alejandro, un millonario hecho a sí mismo en sus primeros 30 años, había amasado una fortuna con su startup de tecnología, la cual había revolucionado la gestión de datos y la ciberseguridad. Este éxito lo catapultó a las altas esferas de la sociedad, donde rápidamente atrajo la atención de Camila Beltrán, la hija de una poderosa familia política con lazos en todo el continente. El pasado de Alejandro estaba lejos de ser glamoroso. Había crecido con una madre soltera después de que su padre los abandonara, pero había dejado esos días atrás, o eso pensaba. La iglesia donde se celebraba la boda era majestuosa, bañada en tonos de oro y blanco, con candelabros de cristal reflejando una luz que inundaba la sala con un resplandor cálido, casi divino. Rosas exóticas y orquídeas adornaban los pasillos, mientras delicados arreglos de lirios enmarcaban el altar. La lista de invitados había sido cuidadosamente seleccionada para incluir solo a la élite: directores ejecutivos, dignatarios, actores famosos y políticos estaban sentados, esperando con expectación. La madre de Alejandro, que nunca se había acostumbrado del todo al glamour de la alta sociedad, estaba sentada en la primera fila, con una humilde pero sentida sonrisa, orgullosa de los logros de su hijo. Camila entró a la iglesia con gracia y elegancia, su impresionante vestido blanco fluyendo elegantemente detrás de ella. Al tomar su lugar junto a Alejandro, él la miró con verdadera adoración. Se habían conocido 2 años antes en un evento de caridad, y la belleza, inteligencia y elegancia de Camila lo habían cautivado de inmediato. Sabía que ella era la pieza que le faltaba para completar su vida perfecta. Al enfrentarse en el altar, parecían encarnar a la pareja ideal: belleza, riqueza y ambición. Sin embargo, Alejandro no podía evitar un sentimiento de inquietud que le carcomía al pensar en su pasado. Había recorrido un largo camino desde el joven que luchaba por llegar a fin de mes, pero esa ascensión había traído consigo sacrificios, decisiones que había enterrado profundamente, recuerdos que esperaba nunca volvieran a surgir. Poco sabía él que los mismos secretos que deseaba olvidar estaban a punto de chocar con su día perfecto de la manera más impactante. Justo cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, pidiendo a todos que inclinaran la cabeza en oración, un leve chirrido resonó en la silenciosa iglesia. Las pesadas puertas del fondo se abrieron, revelando a una mujer que ninguno de los invitados reconoció. Visiblemente fuera de lugar en ese entorno lujoso, llevaba un modesto vestido azul, arrugado y sencillo, un marcado contraste con la alta moda que la rodeaba. Su cabello, de un castaño intenso, estaba ligeramente despeinado y su rostro mostraba signos de agotamiento, un rostro que transmitía un propósito crudo y urgente. Los invitados intercambiaron miradas de desconcierto, algunos susurrando entre ellos, preguntándose si ella sería quizás una invitada de la familia de la novia, pero su presencia no pasó desapercibida para los guardias de seguridad situados en la parte trasera. El equipo de Alejandro había contratado seguridad extra para el evento, asegurándose de que ningún medio no deseado o invitado sin invitación interrumpieran la ceremonia. Mientras los guardias intercambiaban miradas inquietas, no estaban seguros de sus intenciones, pero dudaban en acercarse, percibiendo una determinación en su postura. Los pasos de la mujer eran lentos pero deliberados, mientras avanzaba por el pasillo, con la mirada fija en Alejandro al frente. Parecía ajena al mar de rostros curiosos a su alrededor. Su enfoque estaba únicamente en él. Su mano aferraba un pequeño bolso de cuero desgastado, como si guardara algo precioso. Algunos invitados se movieron en sus asientos, sintiendo la tensión creciente, mientras que otros observaban, fascinados, la escena que se desarrollaba. A medida que se acercaba al frente, su expresión cambió de urgencia a una mezcla de tristeza y resolución. El sacerdote, percibiendo la creciente perturbación, la miró con leve irritación, esperando que tomara asiento o se marchara en silencio.
Pero ella no hizo ninguna de las dos cosas. En su lugar, tomó una profunda respiración. Su pecho se elevó mientras se preparaba para lo que estaba a punto de hacer. Alejandro, ajeno al avance de la mujer, había comenzado sus votos, mirando profundamente a los ojos de Camila. Camila, desde el momento en que te conocí, supe que eras la luz que había estado buscando. Me das paz y fortaleza de formas que nunca supe que necesitaba. Antes de que pudiera terminar, la mujer dio un paso al frente y tomó el micrófono del sacerdote, quien quedó atónito. Sus manos temblaban al sostenerlo, pero su voz sonó clara y firme. Tengo algo que decir antes de que cometas el mayor error de tu vida, Alejandro. La multitud soltó un suspiro colectivo, y la mano de Alejandro se congeló a mitad de gesto. Su sonrisa se desvaneció. Camila se volvió hacia la desconocida. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión e incredulidad, sus ojos abiertos de par en par, mientras miraba alternativamente a la mujer y a su prometido. La mirada de la mujer nunca se apartó de Alejandro. Lo miraba con una mezcla de traición, tristeza y fuerza que hizo imposible que él apartara la vista. «Mi nombre es Lucía Torres», comenzó la mujer, su voz temblando levemente. «Y soy la madre de tus hijos, Alejandro. Trillizos. Son tus hijos, y durante años he intentado comunicarme contigo, para hacerte saber. Pero ignoraste cada intento, cada súplica». Su voz se volvió más fuerte, llena de años de dolor y frustración, mientras sus nudillos se volvían blancos al apretar el micrófono. «He venido hoy porque no tenía otra opción. No puedo permitir que estés ahí, casándote con ella, mientras finges que nosotros, tus hijos y yo, no existimos». Por un momento, reinó un silencio total. La sorpresa inmovilizó a todos. Alejandro sintió cómo su sangre se helaba, su mente giraba, tratando de encontrar alguna forma de explicar, alguna forma de negar esto frente a todos. Pero las palabras le fallaron. Se volvió hacia Camila, con los labios entreabiertos como para hablar, pero no salió nada. La cara de Camila era una mezcla de horror y confusión, sus ojos suplicantes, buscando que él lo negara, que de alguna manera explicara esto como un cruel malentendido. Pero Lucía, percibiendo la vacilación de Alejandro, metió la mano en su bolso y sacó 3 pequeñas fotografías enmarcadas. Las sostuvo en alto, mostrando al público imágenes de 3 niños pequeños, cada uno con cabello oscuro y ojos brillantes, que tenían una asombrosa semejanza con los de Alejandro. Los susurros se propagaron como fuego entre la multitud al reconocer las impactantes similitudes. El rostro de Lucía se suavizó por un momento al mirar las fotos de sus hijos. Luego se endureció de nuevo al volver a enfrentar a Alejandro. «Se parecen a ti, ¿verdad? Niégalo cuanto quieras, pero no puedes borrarlos». La mente de Alejandro iba a mil. Esto no era solo una interrupción menor, era una amenaza catastrófica a su vida cuidadosamente construida. Podía sentir su mundo desmoronándose bajo el peso de la revelación de Lucía. Pero al mirar al mar de rostros impactados, los instintos de supervivencia de Alejandro se activaron. Enderezó la espalda, levantó el mentón y con toda la compostura que pudo reunir, habló al micrófono. Su voz afilada y controlada. «Esto es absurdo». La voz de Alejandro resonó en la iglesia de altos techos, con un temblor de ira y defensiva por debajo. «No sé quién es esta mujer. No tengo hijos con ella, ni con nadie». Sus palabras flotaron en el aire, y pudo sentir la intensa y cuestionadora mirada de todos en la sala sobre él. Su corazón latía con fuerza, y se obligó a mirar directamente a los ojos de Camila, esperando transmitir inocencia y convicción. «Camila, tú me conoces, nunca te mentiría». El rostro de Camila estaba marcado por la incredulidad, sus ojos bien abiertos mientras buscaba en los de Alejandro algún indicio de explicación, alguna grieta que revelara la verdad. Sus dedos apretaban su ramo con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, y su respiración era entrecortada.
Había conocido a Alejandro durante 2 años. Había confiado en él. Se había permitido imaginar un futuro a su lado. Pero en ese momento, su mente estaba llena de imágenes de los 3 niños en las fotografías, cada uno de ellos con los rasgos inconfundibles de Alejandro. Lucía dio un paso adelante, su rostro una mezcla de dolor y furia. Levantó el micrófono una vez más, y su voz era más firme, más fría. ¿Vas a pararte aquí frente a toda esta gente y fingir que no me conoces?, desafió, su tono cortando el silencio atónito. ¿Estás tan avergonzado de tus propios hijos que negarías su existencia? Alejandro miró nervioso alrededor de la sala. Su fachada cuidadosamente mantenida comenzaba a resquebrajarse. Su mente buscaba una forma de contrarrestar sus acusaciones, pero las fotografías, tan condenatorias e innegables, parecían burlarse de cada intento de refutación. El murmullo de la multitud se intensificó, y pudo sentir el peso del juicio cayendo sobre él. Tenía que recuperar el control de alguna manera. Esta mujer claramente está perturbada, dijo Alejandro, su voz temblando. Está tratando de arruinar nuestra boda, Camila. Extendió la mano hacia la de Camila, esperando que su toque pudiera tranquilizarla, que de algún modo pudiera cerrar la brecha que las palabras de Lucía habían abierto entre ellos. Pero Camila se apartó. Su expresión era indescifrable mientras daba un paso atrás, alejándose tanto de Alejandro como de Lucía. La realización golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Podía negar las afirmaciones de Lucía todo lo que quisiera, pero el daño ya estaba hecho. El futuro cuidadosamente construido que había imaginado con Camila se desmoronaba ante sus ojos, y era incapaz de detenerlo. La mirada de Lucía no vaciló mientras metía la mano nuevamente en su pequeño bolso, sacando esta vez un papel gastado y doblado. Lo alisó. Sus manos apenas temblaban, y lo sostuvo para que Alejandro y la multitud pudieran verlo. ¿Quieres pruebas?, dijo, su voz firme pero teñida de una amargura acumulada durante años. Aquí tienes una carta que me escribiste, Alejandro. Una carta donde prometiste que estarías ahí para mí, sin importar qué. Donde dijiste que nunca me abandonarías. Entregó la carta a Camila, quien la tomó con dedos temblorosos, a regañadientes. Las palabras escritas a mano eran inconfundiblemente de Alejandro, y los ojos de Camila recorrieron las líneas de afecto y compromiso que él había expresado una vez hacia Lucía. Lucía, lamento el dolor que te he causado. No sé qué nos depara el futuro, pero te prometo esto. Nunca te dejaré sola. Cada línea en la carta era otro clavo en el ataúd de las negaciones de Alejandro. El rostro de Alejandro palideció al reconocer sus propias palabras. Recuerdos que había trabajado tanto por enterrar emergieron a la superficie. Recuerdos de conversaciones nocturnas, promesas fugaces y una relación que había elegido olvidar en su búsqueda del éxito. Había estado con Lucía en un momento turbulento de su vida, cuando aún estaba encontrándose a sí mismo, sin saber quién era o en quién quería convertirse. Habían compartido algo real, una vez, pero a medida que su fortuna crecía, tomó la decisión consciente de dejar atrás esa parte de su vida, de borrar cualquier vínculo que pudiera obstaculizar su ascenso. Camila levantó la vista de la carta, su rostro una mezcla de horror e incredulidad. ¿Es esto cierto, Alejandro?, preguntó, su voz apenas un susurro. Parecía contener la respiración, como si se preparara para la respuesta que temía era inevitable. ¿Tú realmente la abandonaste? ¿Y a tus propios hijos? Alejandro estaba acorralado. Podía sentir su cuidadosamente construida reputación deslizándose entre sus dedos como arena, y luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Camila, no es lo que parece, balbuceó, la desesperación evidente en su tono. Sí, conocí a Lucía una vez, pero no sabía que tenía hijos. Ella nunca me lo dijo. Simplemente se fue sin decir una palabra. Lucía soltó una risa amarga, un sonido lleno de años de dolor. Me fui porque dejaste claro que no era más que un error para ti, Alejandro.
dijo, su voz cargada de una herida profunda y sin sanar. Me dijiste que me mantuviera fuera de tu vida, que te dejara triunfar sin ningún lastre, y yo tuve que tomar la imposible decisión de criar a 3 hijos sola, sin ningún apoyo de tu parte. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, y Alejandro sintió el peso de su juicio cayendo sobre él. La familia de Camila intercambiaba miradas, su respeto hacia él disminuyendo con cada palabra que Lucía pronunciaba. La mente de Alejandro giraba, enfrentándose a la realidad de que sus acciones no solo habían destruido su oportunidad de felicidad con Camila, sino que también habían dejado un rastro de devastación en la vida de otros. Mientras la verdad se desenredaba frente a ella, Camila permanecía paralizada, su mente tratando de dar sentido a las revelaciones que acababan de destrozar su mundo. Su rostro, que antes irradiaba la alegría y el brillo de una novia, había perdido todo color, reemplazado por una expresión de shock y traición que la hacía parecer casi irreconocible. No podía apartar la mirada de las fotografías que Lucía sostenía en alto. Imágenes de 3 rostros inocentes, cada uno con rasgos inconfundiblemente similares a los de Alejandro. Esos ojos, esa nariz afilada, el ligero hoyuelo en cada uno de sus mentones, detalles que alguna vez le parecieron entrañables en Alejandro, ahora se sentían como pruebas en su contra. Una ola de náusea se apoderó de Camila mientras aferraba su ramo, luchando por mantenerse en pie. Cada parte de ella quería negar lo que estaba escuchando, descartarlo como un ataque cruel y sin fundamento destinado a arruinar su día especial. Pero en el fondo, al ver los rostros de los niños y leer las palabras en la caligrafía de Alejandro, sabía que no podía ignorar la verdad. Se dio cuenta, con una punzada aguda, de que toda su relación con Alejandro podría haber sido construida sobre una base de mentiras. Su corazón dolía al comprender que el hombre que creía conocer, con quien había planeado construir una vida, había ocultado una parte significativa de su pasado, un pasado que ya no podía ser ignorado. Su familia, sentada en las primeras filas, intercambió miradas preocupadas, sintiendo la gravedad de su tormento interno. La madre de Camila se inclinó hacia adelante, susurrando su nombre suavemente, tratando de ofrecerle apoyo, pero Camila apenas lo notó. Su mundo se había reducido, y en ese momento consistía solo en ella, Alejandro, y la invisible muralla de traición que ahora lo separaba. Alejandro, comenzó, su voz apenas un susurro mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Dime la verdad, ¿sabías de ella? ¿De ellos? Su voz se quebró mientras señalaba las fotografías. Había una vulnerabilidad en su mirada, un pequeño atisbo de esperanza de que Alejandro pudiera decir algo, cualquier cosa, que hiciera desaparecer esa pesadilla. El rostro de Alejandro estaba marcado por la desesperación. Dio un paso hacia ella, con la mano extendida, pero ella retrocedió instintivamente. Verla apartarse fue como una puñalada en su corazón. Camila, comenzó, su voz quebrándose. No lo sabía, te juro, no sabía de los niños. Yo conocí a Lucía, sí, pero pensé que ya no estaba en mi vida. El ceño de Camila se frunció. Su expresión era una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Fuera de tu vida? ¿Eso era todo para ti? ¿Un capítulo que podías cerrar y olvidar? Su voz creció en volumen, el dolor en su tono cortando el silencio de la iglesia. Alejandro, ella tiene hijos, tus hijos, y tú simplemente... ¿Qué? ¿Pretendiste que no existían? ¿Que ella no existía? Alejandro tragó saliva con dificultad. Su garganta se tensaba mientras intentaba formar palabras que de alguna manera arreglaran la situación. Pero todo lo que decía sonaba vacío, inadecuado, y lo sabía. Camila no fue así, suplicó, su voz llena de remordimiento. Era joven, estaba enfocado en mi carrera. No sabía que estaba embarazada. Ella se fue sin decírmelo. Lucía,
Aún sosteniendo el micrófono, soltó una risa amarga, su voz teñida de dolor. Me fui porque dejaste claro que yo era una carga para ti, Alejandro, que mi presencia en tu vida era una molestia que no podías permitirte. Sus palabras golpearon a Alejandro como una bofetada, y desvió la mirada, incapaz de sostener la suya. El corazón de Camila se hundía más con cada palabra, cada revelación profundizaba el abismo de traición en su pecho. No podía creer que hubiera estado tan ciega, tan cautivada por el encanto y la ambición de Alejandro, que nunca se había cuestionado las sombras de su pasado. Durante 2 años, había confiado en él, creído en su visión de un futuro juntos. Y ahora, frente a todos los que conocía, estaba enfrentándose a la dura realidad de que el hombre al que había amado había dejado una parte de sí mismo oculta en la oscuridad. Sintió el peso del anillo de compromiso en su dedo, un símbolo que ahora sentía como una mentira envuelta alrededor de su mano. Lentamente, miró hacia abajo al anillo, observando cómo su brillo atrapaba la luz. Recordó el día en que Alejandro le propuso, cómo la miró a los ojos y le prometió una vida de honestidad, compañerismo y amor. Sin embargo, aquí estaba, dándose cuenta de que incluso en ese día, él había estado cargando secretos, presentándole una versión de sí mismo que no era completa. La ira que había estado bajo la superficie de su conmoción comenzó a subir, burbujeando mientras volvía a mirar a Alejandro. ¿De verdad creíste que podías esconder esta parte de tu vida de mí?, exigió, su voz temblando con una mezcla de dolor y furia. ¿De verdad pensaste que podías mantener este secreto y seguir fingiendo como si nada hubiera pasado? Alejandro, visiblemente afectado, intentó responder, pero no le salieron las palabras. Su boca se abrió, pero quedó en silencio bajo el peso de su decepción, de la finalización en su tono. Podía ver que la estaba perdiendo, que la vida cuidadosamente construida que había imaginado con Camila se desmoronaba irremediablemente. La desesperación lo consumía, pero sentía que ya era demasiado tarde. Las manos de Camila temblaban mientras se quitaba el anillo de su dedo. La congregación observaba en silencio asombrado mientras ella lo sostenía frente a él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Este anillo no significa lo que pensé que significaba, dijo suavemente, su voz llena de un dolor tan profundo que dejó a Alejandro sin palabras. Pensé que era una promesa de que enfrentaríamos todo juntos, abiertamente, con honestidad. Pero tú mantuviste una parte de ti oculto de mí, una parte que es real, una parte que importa. Alejandro miró el anillo en su mano, el símbolo de la vida que se suponía que compartirían. Su corazón latía con fuerza, cada latido recordándole su fracaso en ser el hombre que le había prometido ser. Extendió la mano temblorosa y tomó el anillo, el metal frío sintiéndose más pesado de lo que jamás había sentido. No puedo hacer esto, Alejandro, susurró Camila, su voz cargada de finalización. No puedo casarme con alguien que esconde su pasado, que niega a sus propios hijos. Si puedes mentir sobre algo así, ¿qué más podrías estar ocultando? Dio un paso atrás, sus ojos reflejando tanto el amor que una vez sintió como el dolor de su confianza destruida. Alejandro intentó alcanzarla una última vez, pero ella se dio la vuelta, dejándolo solo, aferrando el anillo que ahora representaba los sueños y promesas rotas que nunca se cumplirían. Al dar la espalda a Alejandro, el peso de la ausencia de Camila lo golpeó con la fuerza de una ola. Por primera vez, quedó completamente solo en el altar, aferrando el anillo, que ahora no era más que un recordatorio frío y metálico de lo que había perdido. La congregación murmuraba suavemente, llenando el silencio sagrado con suspiros, susurros y miradas entrecruzadas. Alejandro sintió esos ojos sobre él, juzgándolo, condenándolo, aunque morbosamente curiosos por ver cómo continuaría desarrollándose esta historia. El aire se volvió denso, cargado con el aroma de las flores que antes parecían celebrar y ahora se sentían sofocantes, un recordatorio de la vida que había querido construir con Camila,
solo para que se derrumbara bajo el peso de su pasado. Luchó por recuperar la compostura, por estabilizar sus manos temblorosas, por levantar la cabeza y preservar algún fragmento de dignidad frente a la élite que una vez lo había elogiado. Pero cada intento se sentía vacío, inútil ante la brutal realidad que ahora estaba expuesta ante todos. Y entonces, cuando pensó que las cosas no podían empeorar, un hombre mayor en la última fila se levantó lentamente. Era delgado, con el cabello gris hacia atrás y una expresión dura grabada en su rostro envejecido. Llevaba un traje hecho a medida que, aunque no ostentoso, hablaba de una vida de privilegios y poder. Pocos lo reconocieron de inmediato, pero los ojos de Alejandro se abrieron con shock y un destello de temor. Era su padre distanciado, Eduardo Ortega, un hombre con el que no había hablado en más de una década, alguien con quien había roto los lazos hacía mucho tiempo. Eduardo aclaró su garganta, su voz calmada pero cargada de amargura acumulada durante años. Es hora de que la verdad salga a la luz, Alejandro. Has ocultado suficiente detrás de tu riqueza y éxito, ¿no es así? Sus palabras cortaron el aire, girando todas las cabezas hacia él. La gente se movió inquieta en sus asientos, su curiosidad ahora mezclada con una fascinación casi voyerista. ¿Qué más podía haber? El rostro de Alejandro se torció con ira y sorpresa mientras miraba a su padre, quien había estado ausente de su vida tanto tiempo como podía recordar. Ese hombre, que había abandonado a su madre y a él, que nunca se preocupó por las dificultades que enfrentaron, que lo dejó abrirse camino desde la nada. ¿Qué derecho tenía de hablar ahora? «Eduardo», escupió Alejandro, su voz goteando desprecio. «No tienes nada que hacer aquí. Márchate». Dio un paso hacia adelante, los puños apretados, una determinación feroz en sus ojos mientras intentaba rescatar cualquier pedazo de dignidad. «Esta es mi vida, mi boda, y no eres nada para mí». Pero Eduardo permaneció imperturbable, su mirada tan fría y penetrante como la de Alejandro. ¿Eso es lo que te has dicho? ¿Que llegaste tan lejos por ti mismo? La voz de Eduardo tomó un tono más afilado, y por un momento miró a Alejandro con algo que casi parecía lástima. Construiste tu imperio, sí, pero no te engañes creyendo que eres inocente en todo esto. Te convertiste exactamente en lo que soy yo, Alejandro. Le diste la espalda a cualquiera que no encajara en tus planes, incluyendo a ella. Señaló a Lucía, quien permanecía inmóvil, aún sosteniendo el micrófono. Las palabras de Eduardo dejaron a Alejandro expuesto, despojado frente a la misma gente que había intentado impresionar tanto. La iglesia volvió a quedarse en silencio, mientras los invitados esperaban, conteniendo el aliento, anticipando otra revelación. Alejandro abrió la boca, listo para desatar una tormenta de ira contra su padre, pero Eduardo lo interrumpió con una acusación que lo dejó atónito. «Soy la razón por la que Lucía se fue, Alejandro», continuó Eduardo, su tono ahora medido y casi clínico, como si relatara una vieja transacción comercial. «Le pagué para que se mantuviera alejada de ti. Le pagué para que guardara silencio sobre los niños. Verás, quería asegurarme de tu ascenso, de tu éxito. Sabía que si ella se quedaba, sería una distracción, una amenaza para la imagen que necesitábamos construir para ti. Un hombre hecho a sí mismo, sin ataduras con el pasado». El rostro de Lucía palideció mientras los recuerdos la inundaban. Su voz, temblando de rabia, rompió el silencio. «Así que fuiste tú», susurró, su tono una mezcla de incredulidad y furia. «Tú me dijiste que Alejandro no quería nada conmigo, que tenía su propia vida que vivir. Me hiciste creer que él me había abandonado, que me había dejado para criar a nuestros hijos sola». Eduardo simplemente asintió, su expresión impenitente. «Lo hice por su propio bien, por el legado que construiría. Hice lo que pensé que era necesario para asegurar su futuro, para protegerlo de las distracciones de su juventud». Miró de nuevo a Alejandro, un destello de desdén en sus ojos,
Pero mírate ahora, Alejandro. Tienes la riqueza, la fama, las conexiones. Y sin embargo, aquí estás, roto y expuesto porque creíste que podías dejar atrás el pasado. El rostro de Alejandro era una tormenta de emociones. Ira, culpa, desesperación. Las palabras de su padre lo golpearon más profundamente de lo que quería admitir. Había intentado ser todo lo que su padre no era. Había construido su imperio sobre principios que creía propios. Sin embargo, aquí estaba la dura verdad. La sombra de su padre se cernía sobre cada paso de su vida, guiándolo incluso en su ausencia, manipulando sus decisiones. Todo lo que había logrado estaba manchado por esta revelación, por el conocimiento de que su éxito había venido a expensas de las personas a las que había herido en el camino. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, mientras daba un paso tembloroso hacia adelante, con la mirada fija en Alejandro. Todo este tiempo, pensé que habías elegido abandonarnos, susurró, su voz desgarrada por el dolor. Me mantuve alejada, creyendo que era lo que querías. Luché, criando a nuestros hijos sola, convencida de que no querías saber nada de nosotros. Alejandro intentó acercarse a ella, su mano temblorosa mientras luchaba por encontrar palabras que expresaran el arrepentimiento que sentía. Lucía, no lo sabía. Te juro, no lo sabía. Si hubiera... Su voz se apagó, el peso de sus decisiones pasadas presionando sobre él como una carga insoportable. Creyó haberse liberado de la influencia de su padre, pero allí estaba, enfrentando las consecuencias de un legado que había perpetuado sin saberlo. Camila, quien había estado parada a un lado, observaba la escena con una mezcla de horror y comprensión. Podía ver el tormento en los ojos de Alejandro, la realización de que era tanto víctima como culpable en la red que su padre había tejido. Pero aunque podía compadecerse del hombre joven manipulado por las despiadadas ambiciones de su padre, no podía ignorar las consecuencias de sus elecciones. El hombre con el que había planeado casarse estaba profundamente marcado, perseguido por un pasado que había intentado borrar en lugar de confrontar. Eduardo observaba la lucha de Alejandro con una frialdad satisfactoria. «¿Ves, hijo?», dijo, su voz casi burlona. «No puedes huir de quién eres. Yo te convertí en esto. Yo te hice el hombre que eres hoy. Y ninguna cantidad de riqueza o éxito puede cambiar eso». Con esas palabras, Eduardo se dio la vuelta y salió de la iglesia, dejando a su hijo solo en el altar, rodeado por los escombros de su reputación destrozada y sus sueños rotos. Alejandro quedó solo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones, el costo de su ambición y la realización de que había perdido no solo al amor de su vida, sino también una parte de sí mismo en el proceso. Mientras los pasos de Eduardo resonaban en el grandioso salón de la iglesia, desvaneciéndose en el silencio que envolvía a la multitud, Alejandro se quedó en un vacío de culpa, vergüenza y emociones sin procesar. Miró a su alrededor, a los invitados, cuyos rostros, antes familiares, ahora parecían lejanos e inescrutables. Pudo ver el juicio en sus ojos, las conversaciones en susurros que convertirían los momentos más oscuros de su vida en chismes en las cenas de la alta sociedad. El peso de su escrutinio lo aplastaba y luchaba por respirar. Alejandro giró para mirar a Lucía, su expresión endurecida por años de dolor, aunque ahora suavizada por una chispa de reivindicación. Ella había llevado la carga de criar a sus hijos sola, creyendo que él la había despreciado, y ahora, al verlo vulnerable, su dolor se reflejaba en los ojos de él. La traición que había sentido todos estos años encontraba ahora un eco en el sufrimiento de Alejandro. Alejandro dio un paso vacilante hacia ella, su rostro marcado por el arrepentimiento y la desesperación. «Lucía», comenzó, su voz apenas un susurro. Sé que no hay nada que pueda decir para enmendar esto. Yo no tenía idea de lo que mi padre había hecho. Pensé... Su voz se quebró mientras luchaba por encontrar las palabras que expresaran la profundidad de su remordimiento.
Pensé que te habías ido porque no querías formar parte de mi vida. Pensé que habías seguido adelante. Los ojos de Lucía, que alguna vez lo miraron con amor, ahora estaban llenos de una fría determinación. Apretaba con fuerza las fotografías de sus hijos contra su pecho, como si los protegiera del hombre que, hasta ahora, había sido su padre solo de sangre. Seguí adelante porque creí que me habías abandonado, Alejandro, respondió, su voz firme, aunque temblaba con una ira reprimida. Pasé años intentando reconciliarme con el hecho de que el hombre al que amaba, el hombre que me prometió un futuro, me había desechado como si no fuera nada. ¿Y sabes qué es lo que más duele? Se detuvo, su mirada perforándolo. Pensé que era mi culpa. Pensé que yo había hecho algo mal. El rostro de Alejandro se desplomó, la culpa atravesándolo como un cuchillo. Extendió la mano para tocarla, pero ella retrocedió. La distancia física entre ellos un recordatorio tajante del abismo emocional que nunca podrían cruzar. Sus palabras continuaron, ahora más fuertes, como si años de dolor contenido finalmente hubieran encontrado una salida. Elegiste la ambición sobre el amor, Alejandro, continuó Lucía, su tono cargado de amargura. Y en el proceso, abandonaste a la familia que pudiste haber tenido. ¿Sabes cuántas veces intenté comunicarme? ¿Cuántas cartas escribí solo para recibir silencio? Pensé que no te importaba, y ahora, aquí estás, actuando como si no supieras nada. Supieras o no, eso no cambia el hecho de que nos dejaste atrás. Alejandro quedó inmóvil, su mirada bajando al suelo, incapaz de soportar el peso de sus palabras. En su búsqueda de éxito, había ignorado cada susurro de duda, cada momento de incomodidad que podría haber insinuado la verdad. Había elegido olvidar, romper los lazos con su pasado para poder concentrarse en el futuro. Y ahora, ese pasado estaba frente a él, mirándolo con la furia de 1000 promesas rotas. La voz de Camila rompió el silencio mientras daba un paso adelante, su rostro pálido pero decidido. Alejandro, comenzó, su voz cargada de una calma que enmascaraba su propio tormento interior. Te amaba, creí en ti, pero esto... Miró a Lucía, luego de nuevo a Alejandro, con una expresión de tristeza grabada en sus facciones. Ya no sé quién eres. Alejandro la miró, sus ojos suplicantes, pero sabía que nada de lo que pudiera decir cambiaría su decisión. La realización de que había perdido no solo a Lucía, sino también a Camila, las dos mujeres que alguna vez habían sostenido su corazón, se posó sobre él como un peso aplastante. Había sido ciego ante las consecuencias de sus acciones, convencido de que podía dejar atrás su pasado y reinventarse. Pero ahora, de pie, solo, en los escombros de su vida, entendía que algunas partes de su pasado nunca podrían ser borradas. La vida de Alejandro se había hecho pedazos en un solo día, pero sabía que el camino hacia adelante estaba en las piezas de lo que había perdido, en la quietud de su aislamiento. Mientras procesaba la profundidad de sus errores, comenzó a comprender que enfrentar sus equivocaciones era la única manera de recuperar algún sentido de propósito. Lo atormentaba el recuerdo de la despedida llena de lágrimas de Lucía, las caras inocentes de sus hijos y la mirada de traición de Camila. Cada memoria agudizaba el dolor, pero también encendía una pequeña chispa dentro de él, un deseo de buscar redención, por difícil que fuera alcanzarla. Los tabloides y la sociedad ya lo habían marcado como una figura caída, una advertencia sobre la ambición y el orgullo, pero Alejandro empezó a ver que el peso de la opinión pública era insignificante en comparación con la responsabilidad personal que ahora sentía. No solo quería escapar de la vergüenza, quería sanar las heridas que había causado, incluso si no podía deshacer el pasado. Después de semanas de evitar el mundo, dio un paso que incluso él mismo no se esperaba. Se contactó con Lucía. Sabía que quizás nunca lo perdonaría, pero se sintió obligado a intentarlo al menos, a decirle toda la verdad y a encontrar la manera
aunque fuera mínima, de formar parte de la vida de sus hijos. A través de una carta cuidadosamente escrita, se disculpó sinceramente, exponiendo las decisiones equivocadas que había tomado, la influencia de su padre y su compromiso de convertirse en alguien a quien eventualmente pudieran respetar. No esperaba respuesta, pero sabía que le debía esto, aunque no fuera más. Mientras tanto, Alejandro comenzó a desmantelar partes del imperio que había construido. Los rascacielos, antes símbolos orgullosos de su éxito, ahora le parecían vacíos, testimonios huecos de la ambición que lo había llevado por el mal camino. Vendió activos y dedicó sus recursos a organizaciones benéficas, a causas que alguna vez había ignorado. Poco a poco, trabajó para construir relaciones con aquellos a quienes alguna vez vio como herramientas en su búsqueda de poder, encontrando significado en la humildad, en lugar de en la dominación. El cambio fue silencioso y pasó desapercibido para el ojo público, pero Alejandro sabía que este nuevo camino era el único hacia adelante. Pasaron meses antes de que recibiera una sencilla carta de Lucía. Ella le agradecía sus palabras, pero dejaba claro que la confianza no era algo que pudiera ofrecerle otra vez. Al menos, no todavía. Sin embargo, aceptaba permitirle que conociera a sus hijos bajo su supervisión y en sus términos. Era una oferta tentativa, una pequeña apertura, pero para Alejandro era un salvavidas. El día que finalmente volvió a ver a sus hijos fue agridulce, lleno de momentos silenciosos y sonrisas tímidas. Sabía que nunca podría compensar los años que se había perdido, pero estaba decidido a construir una relación con ellos paso a paso. Los trillizos, cada uno curioso y cauteloso, lentamente comenzaron a aceptar su presencia. Valoraba cada interacción, encontrando más alegría en esos momentos que en las victorias corporativas de su pasado. La vida de Alejandro había tomado un giro que no había anticipado. Ya no era el magnate celebrado, ni la estrella de la alta sociedad. Solo era un hombre, imperfecto pero intentándolo, trabajando cada día para ser digno de la vida que casi perdió. El camino era largo, a menudo doloroso, pero en cada paso encontraba un sentido más profundo de propósito. En la tranquilidad de su nuevo mundo, Alejandro encontró algo que siempre le había faltado: una oportunidad de redención, una manera de vivir no en busca de poder, sino en busca de conexión genuina, honestidad y amor. La vida que construyó esta vez era más sencilla, menos adornada, pero era suya, moldeada por sus propias manos y cimentada en la verdad que una vez había intentado negar con tanto esfuerzo. Y en esa verdad, Alejandro encontró un camino hacia el perdón, no del mundo, sino de sí mismo. Atormentado por los recuerdos de sus hijos, sus pequeños rostros grabados en su mente, Alejandro emprendió un viaje de introspección. Pasaba horas reflexionando sobre su vida, examinando sus elecciones y descubriendo la influencia que su padre había tenido en él, no solo en sus escasas interacciones, sino en las lecciones que había absorbido inconscientemente, que la riqueza y la reputación eran más valiosas que el amor y la lealtad, que las emociones eran debilidades a erradicar. Alejandro sabía que debía liberarse del legado de su padre, despojarse de las lecciones que había aprendido en su implacable búsqueda del éxito. Sentía una necesidad profunda de acercarse a las personas a las que había perjudicado, no para buscar su perdón, sino para ofrecer una reparación, por pequeña que fuera. Comenzó con Camila. Alejandro se dirigió a Camila a través de una carta, disculpándose por el dolor que había causado y reconociendo la magnitud de sus errores. Escribió con una honestidad cruda que nunca le había mostrado, explicándole la influencia de su padre, los miedos que lo habían impulsado y las decisiones que lamentaba. Aunque no esperaba su perdón, quería que ella supiera que había hecho bien al alejarse y que respetaba su fortaleza. Unas semanas después, Camila respondió con una carta propia. Escribió que apreciaba su disculpa, aunque había llegado demasiado tarde.
Estaba sanando, construyendo una vida libre de engaños, y había comenzado a salir con alguien más, un hombre de buen corazón cuya honestidad valoraba sobre todo. Alejandro se sintió triste pero aliviado de que ella estuviera encontrando paz. Comprendió que, al dejarla ir, estaba finalmente haciendo algo desinteresado, algo verdaderamente por amor. Su siguiente paso fue el más difícil: Lucía y sus hijos. Decidido a estar presente en sus vidas, se acercó a Lucía con cautela, respetando sus límites. Le envió una carta sincera pidiendo reunirse con ella para disculparse en persona y encontrar la manera de apoyar a sus hijos sin alterar sus vidas. Pasaron días sin respuesta. Siguió intentando, mes tras mes, enviando cada vez un pequeño obsequio para los niños. Libros, juguetes educativos y, una vez, una fotografía enmarcada de una familia de lobos, simbolizando su deseo de ser parte de su manada. Finalmente, después de casi un año de intentos sin respuesta, Lucía respondió, aceptando reunirse. Se encontraron en un parque tranquilo cerca de su hogar, y Alejandro apenas pudo contener sus emociones al ver a sus hijos desde la distancia, jugando en los columpios riendo. Lucía estaba a su lado, su rostro calmado pero cauteloso. Lo escuchó mientras él le derramaba sus arrepentimientos, explicándole cómo había sido manipulado por su padre, cómo había permitido que su ambición lo cegara ante lo que realmente importaba. Lucía lo escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminó, tomó una respiración profunda. Alejandro, comenzó con voz firme, mis hijos merecen estabilidad. Merecen un padre que esté dispuesto a estar ahí para ellos, no solo alguien que aparece cuando le conviene. Si quieres estar en sus vidas, tendrás que demostrarlo. No puedes aparecer y desaparecer cuando te plazca. Alejandro asintió, plenamente consciente del camino que tenía por delante. Sabía que tendría que ganarse su lugar en sus vidas, lentamente, con paciencia y dedicación. Lucía permitió breves visitas al principio, encuentros cortos en el parque donde él comenzó a conocer a sus hijos, Liam, Mateo y Sofía. Al principio, los niños apenas reconocían su presencia, cautelosos y distantes, pero él no los culpaba. En cada visita, trataba de compartir una pequeña parte de sí mismo, contándoles historias de su propia infancia, enseñándoles a jugar ajedrez, leyéndoles sus libros favoritos. Poco a poco, tímidamente, comenzaron a confiar en él. Con los años, la relación de Alejandro con sus hijos se fortaleció. Se convirtió en una presencia constante en sus vidas, asistiendo a sus obras escolares, llevándolos a juegos de fútbol y ayudándoles con las tareas. Era un tipo diferente de éxito, uno que no requería elogios ni titulares, pero que lo llenaba de una manera que nunca había imaginado. En su carrera, dio un paso atrás en la implacable búsqueda de la riqueza, enfocándose en la filantropía. Lanzó iniciativas para apoyar a madres solteras y niños de familias de bajos ingresos, un tributo a las luchas que Lucía había soportado sola. El trabajo se sentía significativo, una pequeña forma de expiar sus acciones pasadas. Con el tiempo, Alejandro finalmente encontró un sentido de paz. Su imperio ya no lo definía. Había redefinido el éxito en sus propios términos. Aunque nunca podría deshacer el dolor que había causado, estaba aprendiendo, día a día, a construir algo genuino, basado en valores que realmente importaban. En una cálida tarde de otoño, mientras estaba sentado en el parque con Liam, Mateo y Sofía, observándolos jugar y reír, Alejandro sintió una alegría que nunca había conocido. Era una felicidad tranquila, desprovista de los grandiosos triunfos que una vez había perseguido, pero era real, arraigada en el amor y la conexión. En ese momento, Alejandro entendió que la redención no era un destino, sino un viaje, uno que continuaría recorriendo con humildad, gratitud y la esperanza de convertirse en el hombre que siempre había querido ser. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. Hasta la próxima